Conexiones que te motivan. Por Fede Cámaras Radio. Ya estamos de vuelta por la digital de Economía y Negocios. Recuerden nuestras redes sociales, Fede Radio BE en Instagram y X, así como William Penn. Nosotros tenemos en línea ya nuestro invitado del día, pero antes, vamos a hablar con Adrián Gómez. Él es experto en ciberseguridad y, por supuesto, vamos a estar tocando un tema sumamente importante y que además se está convirtiendo en una necesidad corporativa, el caso de las empresas a nivel mundial y también, por supuesto, llegando al caso de Venezuela. Y se trata de las pólizas para proteger los activos de información de los ataques de los ciberdelincuentes. ¿Y quién mejor que sea, por supuesto, Adrián, para hablar de este tema? Buenos días, Adrián, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días para todos. Gracias, William. Gracias por la invitación al equipo de producción. No, Adrián, gracias a ti por atendernos. Adrián, vamos a arrancar por lo básico y que tiene que ver en principio, por la forma reactiva de las empresas cuando reciben un ataque y que allí es cuando comienzan los nervios. Cuéntanos un poco acerca de cómo están esos temas hoy en día en la región, cómo van los números en la región y cómo está Venezuela con todo este tema de ciberataques, tomando en cuenta que nos hemos convertido como una especie de conejillo de Indias, una especie de país vulnerable a la ciberdelincuencia y que en los últimos tiempos ya ha pasado o ya ha habido unos cuantos ataques importantes a empresas privadas de gran renombre e incluso también se ha afectado a empresas de seguros, bancos y otros más. El último ataque cibernético pues fue muy conocido en Venezuela y afectó fuertemente los activos de información de una compañía y hasta ahora pues no se sabe mucho de ello, también el secretismo corporativo para poder hablar de este tema, ¿no? Claro, eso es correcto, así es. Mira, sin duda alguna, Williams, el año 2024 fue un año bien importante, bien enmarcado en la materia de ciberseguridad, tanto para el sector público como para el sector privado. No habíamos tenido tantos precedentes de eventos. Me parece sumamente importante, sumamente interesante el hecho de que estés abordando algo tan novedoso en Venezuela como es el tema de las pólizas de seguros que cubren pues eventos y riesgos cibernéticos. Es un cambio bastante drástico que definitivamente va a llegar al país, considero más temprano que tarde. De hecho, de manera extraoficial, te puedo mencionar que ya inclusive hay aseguradoras, muy pocas, que están abordando este tipo de pólizas para el sector privado, ¿ok? Exactamente, sí, es un tema que yo creo y considero que es importante y que hay que empezar como a crear la matriz de opinión para que el sector, sobre todo en este tipo de radio, que es la radio que pertenece a la patronal de Fede Cámaras, pues por supuesto al papá de lo que tiene que ver con todo el sector empresarial, pues empiezan a tomar en consideración este tipo de soluciones, ¿no? Y por el lado de las empresas aseguradoras, pues a empezar a pensar en políticas o pólizas adecuadas, dependiendo del tipo de previsión, el tipo de ataque. Cuando hablamos de esos temas, Adrián, ¿cómo puede arrancar una póliza? ¿Cómo se puede medir la importancia o el costo de una póliza para ataques de ciberdelitos o ciberdelincuencia, para poder entender un poco hacia dónde vamos? Porque son pólizas que pueden arrancar en unos precios pequeños, pero pues, dependiendo del tipo de compañía o el tipo de riesgo, cómo hace una empresa o una compañía de seguros, va a tener que contratar expertos, ¿no? Por supuesto, y te pregunto, en ciberseguridad para poder atender a esos clientes potenciales y saber cuánto estás protegido y de qué manera yo voy a protegerte adicionalmente, ¿no? Porque pasa como en la vida. Cuando tú eres un niño, la póliza de seguro cuesta nada, pero a medida que vas creciendo, te va costando un poco más y ya cuando llegas a cierta edad, a veces la póliza se le puede hacer impagable a una persona adulta, ¿no? Entonces, cuéntanos un poco cómo se maneja todo eso y cómo serían estos nuevos esquemas, porque además generaría una buena fuente de empleo buscando especialistas en ciberseguridad para poder atender este tipo de problemas, ¿no? Sí, totalmente, así mismo, tal cual, la descripción que hiciste es bastante precisa, ¿ok? Y fíjate varios escenarios. Primero que nada, el enfoque en la que las aseguradoras se basan es en la postura que tienen las empresas con respecto a la ciberseguridad. Okay. Eso es muy importante tomarlo en cuenta, no es una cuestión simplemente al azar. Fíjate tú, por ejemplo, en los Estados Unidos, este mercado emergente desde la pandemia, ojo con eso, se basa simplemente en que la responsabilidad, el ciberseguro, la responsabilidad cae sobre el ciberseguro y no sobre la empresa. Eso es muy importante resaltarlo. Claro, la gente piensa muchas veces que al contratar una póliza de ciberseguro se enfoca solamente en lo que es el ransomware o secuestro de información. La respuesta es no. Esto es muy integral. Esto forma parte simplemente del ecosistema,
¿ok? Que no solamente tiene que ver con lo que es el secuestro de información, o el llamado ransomware, sino que tiene que ver con otros riesgos, ¿ok? Y otros eventos y actividades posteriores a lo que es un evento de seguridad. Por ejemplo, lo que son las notificaciones a los clientes, la Exacto. recuperación de identidades, la violación de datos, recuperación, reparación de daños en sistemas, las demandas en rescate. Esto es visto con mucha delicadeza en los Estados Unidos, en donde esto es gobernanza, esto es cumplimiento para las medianas y grandes empresas, a diferencia de las pequeñas empresas. ¿Ok? Por ejemplo, el 95% de nuestros clientes de los Estados Unidos deben manejar una póliza de ciberseguros. Eso es cumplimiento. Otros países en la región, por ejemplo Perú, es muy sonado y en realidad este auge ha sido bastante importante. ¿Ok? Ujú. Y en efecto, sí, contemplará nuevas fuentes de empleo para profesionales del área, va a requerir capacitación, estudio tanto por parte de las empresas, las organizaciones, como para las aseguradoras, porque inclusive conlleva corrección de ataques y responsabilidad por pérdida. Entonces estamos Exacto. hablando de que este mercado definitivamente llegará para Venezuela, Latinoamérica. Yo pienso que mediano a largo plazo, William. ¿Y cómo hacemos con las empresas que en principio son extremadamente reactivas? O sea, que las empresas normalmente reaccionan por ejecución. Si les llega a pasar algo, les llegan a atacar, es cuando se dan cuenta de la importancia de la inversión en protección de los activos de información, ¿no? En invertir en seguridad. Muchas lo Sí, siguen considerando como un gasto, otras tantas no invierten lo adecuado dependiendo del tipo de compañía que son y muchas otras hacen inversiones no de manera, digamos, inteligente y entendiendo un poco todo lo que tiene que ver con qué protegemos, ¿no? Hoy en día está muy de moda la protección por capas, es uno de los grandes desarrollos que ha hecho IBM y con todo el tema de seguridad y proteger por capas. Cuando hablamos de eso, Adrián, ¿cómo hace una empresa para poder entender la importancia de cada una de esas capas? ¿Cómo hace una compañía de seguros para darte una cobertura? Porque pasa como cuando tú tienes una cobertura de un vehículo, ¿no? De repente tengo correcto, cobertura amplia o solamente tengo cobertura contra riesgo de incendio o contra pérdida total correcto. y dependiendo de ese tipo de atención, pues va a tener un tipo de costo, ¿no? Me parece sumamente importante tocar este tema contigo porque cuando hablamos de, no, es una póliza de ciberseguridad, no es una póliza de No, ciberseguridad que te voy a proteger, es que hay una gran cantidad de elementos que tengo que tomar en cuenta para poder decidir cuánto va a costar, cuánto voy a pagar, qué voy a proteger, cuál de mis correcto. capas y dependiendo hasta dónde llegue el ciberdelincuente y cuánto me va a impactar en el negocio, ¿no? El último dato reciente que tenemos es una compañía en Venezuela del sector de seguros, cerca de $300,000 estaba pidiendo el ciberataque. Y cuando se habló del ataque que hubo en aquel momento a Digitel, se hablaban de $5 millones, que no sabemos si eran Correcto. en efecto eso o eran mucho menos y si terminaron o no terminaron pagando. Porque otro tema importante, y también te lo pregunto, Adrián, es la importancia de la documentación de procesos y cómo una compañía debería presentar algún tipo de documento para de una otra manera contar la historia y que otros se ayuden de esa historia para que evitar que los ataquen a ellos también, ¿no? Claro, sí, hay una serie de factores que obviamente son determinantes al momento de contratar una póliza. En este caso, las empresas que ofrecen este tipo de seguros, ok, toman en cuenta muchísimos factores. No es una cuestión tan a lo sencillo como que, bueno, voy a asegurar a mi hijo, voy a asegurar mi vehículo, que si mi vehículo tiene ciertas condiciones, si es del año 2000 o 2010, son muchísimos factores los que en este caso se evalúan. ¿Verdad? El Obviamente, software, ¿no? Si es software pirateado, ¿cómo eso es vas a proteger correcto. eso? Entonces, y esa cultura se ha perdido muchísimo, William, en Claro. Latinoamérica, en Venezuela especialmente, en la que no se mantiene esa posición integral en ese sentido. Por ejemplo, si tienes seguridad deficiente en tu entorno de red empresarial, ten la plena seguridad de que vas a ser excluido o no vas a ser elegible como empresa para este tipo de póliza. Si has tenido violaciones anteriores, si hay errores humanos, si hay ataques internos, si hay vulnerabilidades preexistentes, si no han habido mejoras en el entorno tecnológico de la red empresarial, definitivamente no vas a ser elegible para este tipo de pólizas. Entonces, va a acarrear una serie de procesos, ¿ok? En la que la seguridad va a ser vista, porque acuérdate que el elemento de ciberseguridad no es tangible. Esto no se ve a diferencia de la seguridad física, entonces va a llevar a que las organizaciones pues tengan una postura completamente distinto y no reactiva, porque ahorita las empresas, desde hace muchos años, las empresas son reactivas ante los eventos de seguridad, pero se están dando cuenta de que la información tiene un costo, ¿ok?
de que hay un punto muy importante que en este momento lo estamos viendo desde hace unos 6 meses para acá, que es el punto, los ataques a la cadena de suministro que están teniendo las empresas. La gente dice, no, eso no es conmigo, sí, pero resulta y acontece pues que usted tiene muchos proveedores que le brindan servicios y que inclusive, como pasó en los Estados Unidos, un escándalo bastante severo, pues el ataque a la cadena de suministro se presentan todos los días en Venezuela, en la que tu proveedor de software o tu proveedor del sistema, de tu ERP, de tu CRM, de tu mismo circuito cerrado de televisión, pues tiene vulnerabilidades. Entonces, allí hay muchas colaciones, muchos efectos, muchísimo por abordar, va a crear muchísimas matices de opiniones, ¿ok? Y va a ser pues un trabajo bastante arduo para las empresas aseguradoras y para las empresas que requieran este tipo de seguros. Porque debes tomar en cuenta algo importante. No tenemos cumplimiento porque simplemente no hay gobernanza. Es decir, no hay, señor, usted tiene el deber, correcto, como dueño de empresa, pues asegurar que los datos, que la información sea confidencial. Y hay afectación a la confidencialidad, por allí parte todo. Y va a ser pues bastante tela por cortar, William. Oye, qué interesante todos esos puntos que aborda Adrián, porque no solamente es eso, sino también determinar la cantidad de soluciones que tienes dentro de la empresa, el número de empleados, el alcance desde el punto de vista económico y lo que es el activo como tal, ¿no? ¿Cómo se puede medir eso, Adrián? Entonces, una póliza de esa puede costar una gran cantidad de dinero anual, ¿no? Eso es correcto, sí. Desconozco en este momento montos, más inclusive en este momento, William, hay pólizas personales. O sea, no lo veas desde solamente el enfoque corporativo o empresarial, sino también empresarial. Por ejemplo, te comento que estaba leyendo unas encuestas el día de ayer en la que aproximadamente más de 750 encuestados estaban completamente de acuerdo en pagar, ¿ok? Entre 10 y $25 al mes por un seguro cibernético. Ojo, personal. O sea, estaban completamente dispuestos a tener una póliza de ciberseguridad personal, repito, no corporativa, porque se están dando cuenta de la importancia, los wallets con las criptomonedas, el robo de identidades que obviamente estamos viendo tan afectados, especialmente en Venezuela, realmente impresionante. Se están dando cuenta de que, mira, yo voy a tener mi póliza ahora personal con respecto a ciberseguridad. Y son personas que están completamente dispuestas a hacer estos pagos mensuales. Bueno, qué interesante esa parte personal, ¿no? Porque finalmente nosotros como ciudadanos también somos vulnerables a cualquier tipo de ataque a nuestras redes, a nuestro entorno y a nuestra vida privada, ¿no? Sí, señor, eso es correcto. Y acuérdate que lo que estamos viendo en Venezuela sin precedentes desde el año pasado, pues realmente llama la atención muchísimo. El tema del phishing a nivel del correo electrónico, el robo de identidades, la gente cada vez tiene esa proactividad, sino en lugar tienen la reactividad ante simplemente activar el doble factor de autenticación en su WhatsApp, proteger sus redes sociales, proteger sus billeteras virtuales, porque el robo de wallet también está viéndose bastante acentuado. Okay, sí, es que es un tema, Adrián, porque estamos en una migración absoluta de nuestra protección privada o vida física a nuestra protección totalmente digital, que la gente todavía hoy no entienden mucho de esto y no se dan cuenta de la importancia de lo que es la vida digital y de cómo tenemos que tomar decisiones importantes para, valga la redundancia, para poder no ser víctimas de cualquier delito, ¿no? Que nos pueda comprometer. Hoy en día, con todo el tema de la inteligencia artificial, nos pueden meter en un problema desde el punto de vista de nuestro rostro, en algún tipo de delito, nuestra huella, pues, pueden pasar millones de cosas solamente con una foto y podemos aparecer en cualquier cantidad de problemas sin nosotros ni siquiera saber que estamos envueltos en este tipo de problemas, ¿no? Es un tema que hay que abordarlo desde varias perspectivas y vamos a seguir trabajando en esto porque de verdad que me parece sumamente importante entender y evangelizar a la sociedad sobre lo que viene, lo que nos está pasando. Es como cuando yo le digo a la gente lo de los televisores nuevos, ¿no? La gente cree que el televisor hoy en día va a durar los 20 años que duraban los televisores antes, ¿no? Yo le digo, un televisor hoy en día va a durarte máximo 7 años dependiendo del uso que le des, porque además a ese televisor tienes que meterle una protección de antiataque. ¿Por qué? Porque el televisor trae procesador y puede ser víctima de un ransom, de un ataque que te apague y te dañe la pantalla, ¿no? Entonces la gente no termina de entender eso como con los teléfonos. Entonces es como nuestra vida digital
digital, cómo protegerla, y adicionalmente eso, que existan pólizas para proteger esa vida digital de casa también, ¿no? Porque Sí, existen las señor. pólizas de seguro para la nevera, la lavadora, pero no existen las pólizas de seguro para la protección digital en casa, ¿no? Qué interesante, Correcto. ¿no? Sí, bastante. Es un tema bastante amplio, es un tema bastante complejo, incipiente en Venezuela, pero ya tenemos países en Latinoamérica en los que ya están promoviendo. Uno de los, como te comenté hace unos segundos, el principal país en Latinoamérica, hasta donde tengo entendido, es Perú. O sea, fíjate tú Exacto. que ya está penetrando el tema de los seguros, el cumplimiento, ¿ok? De bueno, ¿qué tienes? ¿Cómo está tu plan integral? Entonces, ahí viene una serie de cambios que van a ser bastante drásticos para el sector productivo de los países de la región y que definitivamente va a traer muchísima fuente de trabajo, bastante, porque no es lo mismo, y especialistas, sobre todo especialistas. Recuérdate que tenemos una cultura en Venezuela en la que simplemente el departamento de tecnología debe hacer todo, pero ese Sí, departamento, desde el DES hasta arreglo de impresoras, telecomunicaciones, soluciones EDR, firewalls, o sea, pero no tienes un perito informático dentro de la red. exacto. Entonces, Sí, bueno, ahí es es un donde tema viene. como, es que en nuestro caso es muy importante porque además, y ya con esto voy cerrando, Adrián, es como cuando pasa como cuando contratas una persona para que te maneje tu empresa desde el punto de vista de marketing digital. Creen que el muchacho que va a trabajar contigo tiene que ser el que toma las fotos, el que hace la edición, el que toma el video, el que hace esto, el que hace 50 cosas, y no entiendes que para poder lograr el objetivo necesitas un departamento que se dedique cada quien a lo suyo. Uno que se dedique a diseñar la parte gráfica, otro que tiene que escribir los textos, otro que tiene el Tal pensamiento cual. creativo, el que ejecuta el negocio, el que va a hacer las fotos, el que edita la foto. Entonces, cuando te das cuenta y no tienes resultados es porque, bueno, tienes contratado a una agencia de marketing que tiene un solo empleado. Y no te va a dar la base para ti y para todos los demás. Igual pasa, y en Venezuela siempre hemos tenido ese pequeño inconveniente de que no terminamos de creer en nosotros mismos y de que creemos que los demás pueden solucionarlo todo sin necesidad de más allá. Y pasa con el tema IT. IT tiene que resolver desde arreglar la impresora hasta manejar el tema de seguridad de la empresa. Y no, tú tienes Así mismo. una serie de delegados o de empleados que se dedica cada quien a lo suyo, ¿no? Pero bueno, ya iremos aprendiendo a medida que vayamos recibiendo los golpes como los hemos recibido hasta ahora. Adrián, Así te mismo dejo es. porque se nos está acabando el tiempo y en otra ocasión con todo gusto te volvemos a contactar. Y bueno, y este tema tiene que seguir moviéndose porque tenemos que empezar a trabajar lo que siempre digo, evangelizar a nuestra sociedad desde el punto de vista de conocimiento para poder que tomen decisiones más o menos correctas o que protejan sus activos que son la base importante de su negocio, ¿no? Y muchas veces ni siquiera Así eso lo mismo es. entienden. Sí, señor. Dale, Muchísimas Adrián. gracias, William. Un abrazo grande. Hablábamos con Adrián Gómez, él es especialista en ciberseguridad. Adrián, déjanos tus redes, un número al que puedan contactarte, por favor. Claro, con muchísimo gusto pueden vernos en nuestra página web www.sgsi0526.com. Ciberseguridad, evangelización, buenas prácticas, pues y hacer redes empresariales seguras en el país. Gracias. Buenísimo. Era Adrián Gómez, bueno, ustedes escucharon dónde lo pueden conseguir. Nosotros vamos a hacer un corte de la estación y al regreso más por aquí, por la digital de Economía y Negocios. Ya venimos.